En los últimos días me habéis mandado un vídeo para que opine del caso Alcácer, en esta ocasión de una experta forense que habla de las autopsias de Alcácer. Sabemos que son escalofriantes, en parte el caso no se conoce tanto por ese lado, porque mucha gente se queda en la superficie y nunca quiere conocer un poco más allá, o les da de paro, no tan solo en este caso, sino muchos otros. Lo vemos como que la gente lo conoce, pero realmente no lo conoce en su totalidad. Y es cierto que hace unos meses habíamos hablado del tema de la autopsia en Alcácer, también del doble enterramiento, porque es que justo en la entrevista que da Miguel Ricard para El Rincón del Disidente se habla de esto, de que un día de enero pues cambian los cuerpos de lugar. ¿Todo esto puede llegar a ser cierto? ¿Qué hay de real en pensar que hubo un doble enterramiento? ¿Que La Romana no es el único lugar en el que estuvieron los cuerpos de las niñas de Alcácer? Y otra cosa más que vamos a ver ahora en este vídeo que me habéis mandado de una experta forense que conocemos muy bien nosotros por aquí, donde básicamente se llega a asegurar que las autopsias no cuentan lo mismo, cuentan verdades diferentes, verdades en donde ahora vamos a analizar y vamos a juntar también con otros casos, pero esto me parece muy importante a la hora de analizar el caso de Alcácer. Miriam, Toño y Desiree sufrieron por atacantes diferentes. Los atacantes de Miriam no son los mismos que los de Toño y Desiree. Creo que esto es una revelación muy importante que se le hizo hincapié hace mucho tiempo, pero que a día de hoy está todo esto pues fuera de lo que es la órbita de Alcácer, ¿no? De este caso tan gigante que obviamente sigue después de tanto tiempo. Pero es que es cierto que el caso Alcácer de manera jurídica está incompleto, pero incompleto a todos los niveles. O sea, Miguel Ricard podemos pensar que sí pudo haber participado, pero ¿quiénes son las demás personas que dieron muerte a estas chicas? ¿Por qué solo hay una persona condenada por la muerte de 3 adolescentes en el 1992 y siendo uno de los casos más mediáticos de todos los tiempos en España? Es algo que no se entiende y que Alcácer pues evidentemente tiene muchísima gente detrás, hay gente que dice tiene muchos locos detrás Alcácer. Bueno, pero también tiene otra gente que evidentemente a día de hoy lo siguen y lo van a seguir toda la vida porque creen que estas chicas no tuvieron justicia de ninguna manera. Y por eso siguen el caso. Y hay otros muchos casos que también podemos decir lo mismo. Macastre no tuvo ni un solo condenado. Por los crímenes de Macastre no hubo nadie condenado. Y otros muchos que hemos ido mencionando por aquí en el canal. Tenemos aquí un vídeo de Miriam Moya. Vamos a verlo, qué es lo que cuenta la experta forense, porque habla de las autopsias, evidentemente. Ella lo ha estudiado, el caso, ha estudiado las autopsias y ha contado por aquí una cosa que parece que está llamando muchísimo la atención. Es algo que ya se había hablado hace tiempo, Frontela, etcétera, con lo de la otra vía, medio acuático. Bueno, hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero ojo, vamos a ver lo que dice Miriam Moya y ahora repasamos distintos informes para corroborar ciertas cosas. Hay algo que me sorprende después de estudiar las autopsias originales del caso Alcácer. Todo el mundo habla de que las 3 niñas vivieron exactamente el mismo calvario, pero esto no es lo que cuentan sus cuerpos. Yo comparo las autopsias de Antonia y Desiree y veo 2 cuerpos que hablan un lenguaje muy parecido. Ellas presentan una distribución de lesiones que son similares. Los signos de violencia que tienen pues siguen un patrón comparable, incluso determinados signos de inmovilización aparecen también de forma semejante. Como perito, a mí me dice que ambas pasaron por una dinámica de agresión muy parecida. Pero entonces llego a Miriam y la historia cambia por completo. No porque hubiera menos violencia ni más, pero sí cambia el patrón porque deja de ser el mismo. La forma de inmovilización descrita pues no coincide exactamente ni con la de Antonia ni con la de Desiree. Algunas lesiones aparecen distribuidas de otra manera y el conjunto del cuerpo transmite una evolución diferente respecto a las otras 2 víctimas.
¿Y qué significa esto para un perito? Pues yo no puedo dibujar una única secuencia de hechos para las tres, no pasaron lo mismo. Entonces aquí Antonio y Desiree parecen formar parte de la misma dinámica de agresión cuando Miriam obliga a introducir la variante. Aquí no podemos dar una hipótesis, hay que dar varias. La primera es la más sencilla, que Miriam pasara por una secuencia de agresión distinta, no necesariamente más violenta ni menos, pero distinta. Y esto explica que el patrón de determinadas lesiones y la inmovilización pues no fueron exactamente iguales. La segunda hipótesis es que el cuerpo de Miriam, bueno, pues permaneciera en unas condiciones ambientales distintas durante parte del tiempo. Por ejemplo, la temperatura, la humedad, la ventilación o la exposición o protección fueron distintas en ella. A ver, y también hay que decir que después de que aparezca el doctor Frontela, que él no estaba en un inicio, viene después, las primeras autopsias se llega a sugerir en un momento dado que los autores de estas autopsias pues tuvieron una serie de fallos demasiado graves. El tema de lavar a presión los cuerpos, que bueno, todo eso se cuenta en el documental de Netflix, como todos sabéis, pero es una barbaridad. O sea, al final es como que para mucha gente se intentaba evitar conocer quiénes eran los verdaderos autores de los crímenes de Alcácer, fuera de lo que es la figura de Antonia Anglés y Miguel Ricard. Que el caso Alcácer, lo que se creía en ese momento, cuando hubo tantos fallos, cuando las dos autopsias cuentan historias tremendamente diferentes, porque si solo se hubiese practicado la primera autopsia, igual ni siquiera a día de hoy estaríamos hablando de estos hechos de la manera en la cual lo hacemos. Entonces, obviamente Frontela se fue por los cerros de Úbeda en un montón de ocasiones, pero sí que habría que agradecer esa labor porque después se arrojó unos datos muy reveladores y que desmontaban la versión oficial prácticamente por completo. Es que hay que recordar que los primeros forenses de Valencia no advierten que hay una cruz de Caravaca sobre la cuarta vértebra de una de las chicas. ¿A quién se le encuentra esta cruz de Caravaca o cruz de Lorena? Se le encuentra a Miriam García Iborra, que es la hija de Fernando García. Es tremendo porque siempre hablamos de mensajes subliminales, etcétera, que pudiera implicar dentro del caso Alcácer, y bueno, evidentemente este artilugio pues es uno de ellos, pero los primeros forenses es que ni siquiera la encuentran. Es una cosa que es espeluznante, la verdad. Frontela habla de esto, ahí se inician las segundas autopsias. A ver, y también hay que decir otra cosa, que se centraron muchísimo algunos criminólogos, algunas personas que llegan al caso Alcácer un poco a vueltas, y de lo que más hablaban era de la romana, en decir, aquí no pasó nada, ¿no? Y me parece perfecto, porque evidentemente es una parte más del caso donde el imaginario colectivo, o bueno, absolutamente todo el mundo que sigue el caso, cree que allí sucedieron los ataques a estas tres chicas, pero otras personas, investigadores particulares, creen que allí no sucedió nada, que no hay pruebas que puedan determinar que los crímenes se cometen en esa zona, en ese monte, que no es posible llegar con ese vehículo destartalado y con hasta 7 u 8 ocupantes, como se dice en la versión oficial, hasta ese lugar. Y evidentemente aquí rige la trascendencia de la Romana era uno de los lugares más frecuentados por Antonio Anglés y Miguel Ricard, al parecer. También se habló mucho del tipo de tierra, luego de los hermanos Anglés, que también parece que frecuentaban esa zona, pero muchos investigadores lo que dicen es que allí en la Romana no ocurrió nada de lo que nos dice la versión oficial, a excepción de que fueron transportados y enterrados los cuerpos de las niñas para luego ser encontrados aquel día 27 de enero de 1993, con muchísimas casualidades que evidentemente hemos contado por aquí, lo de Londres, justamente una parte de la Guardia Civil que estaba afuera, bueno, ese tipo de casualidades que siempre hay dentro de lo que es el caso Alcácer, ¿no? Y ya sabemos que esto ya ha sido planteado por otros peritos a lo largo de todos estos años, pero
las autopsias por sí solas no permiten demostrarlo. Eso que quede claro. Es una posibilidad de reconstrucción, no una conclusión. Y hay una tercera hipótesis que casi nadie menciona y que la diferencia no está en la agresión ni en el traslado, sino en la propia dinámica del enterramiento, ya que la posición exacta de un cuerpo dentro de una fosa también influye en cómo evolucionan determinados tejidos y en cómo actúan los procesos posteriores. Y esta posibilidad pues también se debe analizar antes de sacar conclusiones. Cuando 3 víctimas aparecen juntas y solo una deja un patrón diferente, esa diferencia no se puede ignorar, porque en criminalística hay una regla que no falla: los cuerpos no mienten, lo que miente es la reconstrucción cuando obliga a todos los cuerpos a contar la misma historia. Y aquí quizá la respuesta que llevamos más de 30 años buscando no esté en lo que Antonia y Desiree tienen en común, sino en por qué Miriam dejó de contar la misma historia. Bueno, esto me parece importantísimo, esto que está aquí diciendo Miriam Moya. La autopsia de Miriam, sin entrar en mucho detalle, ella lo ha estudiado, se lo queda para ella, evidentemente, para no causar más daño a las familias después de tanto tiempo, pero a mí me retrotrae nuevamente al caso Macastre. O sea, volvemos a tener una nueva coincidencia con el caso Macastre. 2 autopsias o 2 crímenes a 2 chicos, como fue Valeriano y Rosario Gallete en el caso Macastre, o sea, 3 años atrás de Alcácer, donde es un sitio similar, muertes, podemos decir, parecidas entre comillas, pero luego tenemos un patrón completamente distinto con la tercera víctima, que era, en el otro caso de Macastre, pues era Pilar Ruiz. Pero en el caso Alcácer tenemos a Miriam García, o sea, vemos otra vez un comportamiento parecido. Bueno, alguna gente, las teorías que tiene o lo que decían es que Miriam estuvo viva más días y luego que actuaron más personas diferentes. ¿Estuvo viva más días? Pues esto es justo lo que pasa también con Pilar en el caso Macastre. Obviamente hay muchísimos blogs en donde incluso la gente se preguntaba si los cuerpos eran de las 3 niñas de Alcácer, porque como tal nunca se hizo esa prueba de ADN. Después de tanto tiempo seguimos sin tener 100% comprobado con lo que hay a día de hoy para reconocer si son los cuerpos o no de las niñas. Pues esto ni siquiera está dentro de Alcácer, o sea, no hay una confirmación de que sean ellas con ADN como se tendría que hacer. Entonces pues eso reaviva incluso más teorías de que no eran los cuerpos ni siquiera de Miriam, Antonia y Desiree. Pero bueno, creyendo que sí, evidentemente, como así se piensa, las teorías son múltiples. O sea, hay gente que piensa que Antonia y Desiree fueron atacadas por una o por varias personas y que Miriam fue atacada por otra distinta. Que es lo que se le ocurre a la gente así de primeras, también escuchando este relato. Al final, lo que se desprende de lo que dice la autopsia de Miriam es que con total seguridad no estuvieron juntas. Esto se había comentado mucho a lo largo de los años, entre los que siguieron el caso muchísimo y que no se creen la versión oficial, siempre creyeron algo así, que las habían apartado, que no todo sucedió en el mismo lugar. Y obviamente siempre decimos eso de que nunca se sabrá lo que pasó, ¿no? Pero siempre se dijo que habían estado en sitios diferentes, tanto por lo que cuentan los cuerpos como por el tema de la tierra también, que se encontró en la suela de Toñi, en las ataduras, el tipo de cuerda que eran también distintas, y esto extrañaba muchísimo. De hecho, una de las cuerdas también parece que eran similares a otro caso, el de Cristina Llorca, que ahí podemos mencionar que quizás el crimen de Cristina Llorca podría tener algo que ver en lo que es uno de los crímenes de Alcácer. Bueno, lo que decían algunos investigadores es que no era posible hablar de una identificación total con los datos mencionados en Alcácer, resultaban insuficientes, y para llegar a esa identificación era necesario obtener nuevos datos a día de hoy, fundamentalmente la reseña necrodactilar del cuerpo para la posterior comprobación de la misma con la huella recogida en el Documento Nacional de Identidad. Y a ese fin se enviaron unas muestras al Instituto Nacional de Toxicología, y a la recepción de los resultados de los análisis en el mismo podría establecerse la identidad del cadáver con mayor certeza, uno de los cuerpos de Alcácer.
Pero es cierto que el Instituto Nacional de Toxicología no hizo esa prueba. También quedaba una duda bastante rara en cuanto a la malformación que se podía consultar en las fotos correspondientes a la autopsia del cuerpo número 3. Y de hecho se llegó a dudar en distintos blogs si este cuerpo era de alguna de las niñas. Hubo muchísimas teorías acerca de esto. Porque se decía que se observaban algunas consecuencias de diferentes tipos de cráneo y básicamente se preguntaba lo siguiente: ¿cuántos cráneos desprendidos o no había en la fosa de la Romana? Eso es lo primero. Lo segundo, si teníamos alguna explicación para que de cintura para abajo los cuerpos estuvieran bien conservados, pero el resto de los cuerpos y especialmente las cabezas fueran irreconocibles. Esto se dijo en muchas ocasiones. Y luego, si alguien en todo el pueblo de Alcácer advirtió en alguna ocasión que una de las niñas tenía una malformación congénita en la cabeza. Fue su familia, fueron sus vecinos, y tenía que venir una secretaria judicial para hacer notar que uno de los cuerpos presentaba una gran deformación en la cabeza. Y lo último, se realizó una identificación correcta de los cuerpos, de todos. ¿Y por qué no se recurrió al análisis necrodactilar ni al ADN? Bueno, a raíz de esto, algunos investigadores hacían la pregunta de si realmente existían dudas acerca de que el cráneo perteneciera al cadáver número 3 y la muerte de esta misma se atribuía a un disparo en el cráneo, si fue la verdadera causa de la muerte esto. Porque vemos que cada vez que damos un paso más en el estudio de Alcácer, es como que hay distintos investigadores particulares que nos van llevando hacia una dirección u otra. Es como que no se ve ninguna salida. Son todo contradicciones, relatos diferentes y cosas que realmente están dentro de los informes y las pruebas periciales de este caso. Bueno, nuevamente nos lleva a dos teorías y dos casos que son Macastre y Alcácer. O sea, realmente se cree que uno de los cuerpos, si no me equivoco, el de Miriam García Iborra, quizás la cabeza, según esta teoría que se menciona por algunos investigadores, no sería ni siquiera la de la víctima del caso Alcácer. Algo muy similar sucedió con el caso Macastre, con Pilar Ruiz Barriga, donde hicieron una llamada, se encontró, o sea, dentro de un canal de riego se encuentra un cuerpo. Luego la familia de esa chica dice que ese no es el cuerpo de su hermana, creo que había sido. Y luego lo que se desprende supuestamente es que el cuerpo se encuentra en otro lugar diferente. Entonces vemos que son algunos detalles bastante extraños y que forman nuevas casualidades entre ellos, ¿no? El tema del autostop que el otro día conocimos, ahora también esto. Bueno, las primeras conclusiones que se extraen del sumario del caso es que las ropas y los objetos personales, como las características antropométricas básicas, es que correspondían a las tres niñas los cuerpos. La causa de la muerte: destrucción de los centros vitales encefálicos, y que era producida también por una herida por arma de fuego. En los cuerpos se encuentran otras lesiones traumáticas de menor entidad y otras de mayor, como sabemos a lo que fueron sometidas, y el estado de los cuerpos se correspondía a una data de la muerte situada muy próxima en el tiempo a la desaparición de las fallecidas, registrada el 13 de noviembre del 92, hacía 74 días atrás, según ese primer informe, en donde todos sabemos que aparecían los primeros forenses. Luego, ¿qué sucede después? Que vemos que de estas 5 afirmaciones de los forenses, 4 o 5, ninguna o casi ninguna se correspondían con la realidad. Lo primero, que habría que explicar la gran deformación en la cabeza del cuerpo número 3, por qué no se procede a identificar los cuerpos mediante huellas digitales, algo que es bastante raro. Lo segundo es que una de las niñas no muere con toda seguridad por el disparo que se menciona. La tercera es que si una de las niñas no muere de un disparo, tuvo que haber alguna otra lesión que le produjera la muerte, y luego no pudo ser de menor entidad, como se decía en ese momento. Hubo múltiples agresiones, aparecieron cosas absolutamente espeluznantes que no se mencionan en las primeras autopsias, y que luego hablamos del tema de algunos palos que
data la versión oficial que se pone en manos de Antonia Anglès para explicar ciertas lesiones, y es que en la versión oficial está todo cogido con muchas pinzas, con muchísimas, ojo, y luego el apartado número 5 que se mencionaba es que el estado de los cuerpos no se correspondía con una muerte sucedida hacía 74 días ni de lejos. A ver, es cierto que la aportación del doctor Luis Frontela al caso Alcácer fue trascendental, aunque él realmente no fue capaz de ir hasta el final, defender todos sus hallazgos, todas sus hipótesis contra viento y marea. Él hizo sus quejas por el tema del lavado y la posterior reserva de los restos de las niñas realizado por los forenses de Valencia. Ignoraron presencia de larvas en los cuerpos y, bueno, la opinión estaba acerca de los motivos por los cuales no aparecían libeces cadavéricas en los mismos. El hallazgo de la cruz de Caravaca y la tercera puñalada y su interpretación en cuanto al significado de ablación. Y es cierto que Frontela menciona una serie de lesiones, sobre todo en el cuerpo número 2 en sus informes, hablando de que todo esto era unos claros indicios de sadismo mayor, de una parafilia que comienza a manifestarse en la madurez, sobre todo a partir de los 40 años aproximadamente, y que según Frontela todo esto forzaría a que tendrían que haber intervenido uno o dos más individuos en ese intervalo de edades, además de Antonia Anglès y Miguel Ricard, que, como todos sabéis, pues tenían unos 20 y pocos años en aquel momento, si no me equivoco. Creo que Antonia Anglès tendría unos 25 y Miguel Ricard unos 22 en la época del crimen, por lo cual ninguno de ellos encajaba en ese perfil del cual hablaba el señor Luis Frontela. Había una serie de lesiones que, bueno, no podemos comentarlas mucho por aquí, pero que mencionaba que ese tipo de sádico se acababa comportando como una persona que poco a poco, persona que iba incrementando ese consumo de sustancias hasta que llegaba a la muerte, ¿no? De ese modo se comenzaba conformando con algunos estímulos menores y luego, evidentemente, hasta llevarlo hasta el nivel de satisfacción máxima, ¿no? Y es que, claro, el problema de todo esto y cómo se hizo el espectáculo de Alcácer fue hacernos creer que Antonia Anglès tenía todo que ver en torno a esto, ¿no? O sea, que Antonia Anglès había sido todo. O sea, un criminal sagaz, competente, capaz de desaparecer a voluntad y eludir a la Guardia Civil, ser un narco importante, un atracador de bancos gigante, que se quedaba con coches, que hacía el trabajo sucio, que era bisexual o que era gay de vez en cuando y luego era hetero y que iba por todas partes diciendo que en cuanto pudiera le hacía a las mujeres barbaridades. Bueno, y sobre todo que él era un sádico de manual, que le había hecho barbaridades incluso hasta su propia familia. Y luego que se menciona el tema de esconder el dinero para que Antonio no se lo quite a la madre, por ejemplo. En la 20ª sesión del día 9 de junio de 1997, el señor Frontela decía lo siguiente: hay una serie de afirmaciones rotundas que son la dinámica de las lesiones y las lesiones que tienen los cuerpos, pero yo creo que la medicina legal debe ir un poquito más allá para ayudar a la justicia y a la policía, que directamente ayuda a la justicia para la identificación de los autores. Verán, en medicina todos sabemos que las lesiones que tiene un cuerpo a veces dejan la importancia de sello de su autor, máxime si se hace una investigación y son crímenes inmotivados. Entonces, en medicina legal se sabe, por ejemplo, que determinadas lesiones, determinado ensañamiento, determinada metódica de actuación del autor, pues tiene, digamos, la correspondencia muy probable a un enfermo mental, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que porque no tenga la certeza absoluta de cuál es su autor se tiene que callar? No. Entonces aporta este dato para que sea útil a la justicia, da que esto facilitaría la investigación a la policía. Bueno, pues en este caso concreto nosotros vemos, y esto repito en el terreno de nuestras consideraciones que pueden ser diferentes y muy respetuosas por otros peritos,
vemos las siguientes manos. Vemos desde luego la mano de la persona que realiza una agresión separando a la víctima y acaba diciendo que sabemos a través de las lesiones que no podemos intuir qué satisfacción o qué grado habrían tenido, pero sí que sí tenemos que colaborar y sabemos que determinadas lesiones tienen un tinte que muy probablemente es de sadismo mayor, que se manifiesta en la edad adulta, que se empieza a manifestar ahí y luego, aunque pueda haber excepciones, por supuesto, como se ha dicho anteriormente, luego pasa a formas de sadismo ya muy adentrando en los 40 o incluso en los 50 años. Es cierto que siempre se había mencionado que habrían sido personas mayores, el tema de los pelos de hasta 7 perfiles diferentes dentro de alguno de los cuerpos de las víctimas, y ahí evidentemente pensamos en toda esa puesta en escena que sugiere el caso Alcácer. Queríamos, mencionar por aquí todas estas cuestiones después del caso, después de que Míriam Moya pues haya hecho ese vídeo. Vamos a ver también por aquí a Echevarría hablando en televisión española hace bastantes años, un poco en relación a lo que hoy estamos comentando. Buenos días, saludos. Sé que quería hablar conmigo, que sé que no se ha enfadado por nada de lo que haya dicho. Darle los buenos días, agradecerle que esté con nosotros. Hoy decíamos, es un caso que había conmocionado a nuestro país. Cualquier novedad, cualquier noticia que nos llega sobre este caso realmente nos deja en vilo. Decíamos que los huesos pueden pertenecer a 2 crías. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Ya ha confirmado que serían huesos humanos. Bueno, sí, por las mismas fotografías, la morfología de los huesos permite saber que son humanos, que son de manos, o sea, son falanges de una mano, no de falanges del pie, y eso simplemente se puede saber por la morfología. Como digo, así se interpretó por los forenses de Valencia, y acto seguido lo que cabe es preguntarse si se puede extraer ADN o no. Parece ser que esto también se resuelve con un ADN en condiciones, y efectivamente lo que queda pendiente sería un cotejo para esclarecer cosas. Es que es increíble que tengamos el ADN a unos huesos que aparecieron 27 años después del crimen de Alcácer, que aparecieron en los alrededores de la fosa, y esos sí pertenecían al parecer a Míriam García Iborra, que es una de las niñas. Y esto es que otra vez volvemos al tema Macastre y el cómo se complementa aquel hecho, ese juego macabro que hacen en los crímenes de Macastre, que me parece tremendo. El tema del pie que luego aparece justo en la calle Alcácer, y luego 27 años después aparecen estos restos que sí son cotejados con ADN y se sabe que son de una de las víctimas, pero luego vemos inconsistencias en el relato del ADN, de la aparición de los cuerpos de las niñas en las primeras autopsias. Es algo que de verdad que choca muchísimo a la hora de hablar de Alcácer. Cosas distintas de lo que ocurrió en ese crimen, sino para poder entregar esos restos, en fin, y tratarlos con respeto. Si hay suficiente carga genética, se podrá comparar el ADN. ¿Ya le han solicitado a la familia toda esa carga genética, todo ese material? Bueno, yo no he intervenido en este asunto de manera directa, pero me consta por los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Valencia que esa es la idea que tienen, y es que es lo lógico, porque no hay otra hipótesis que no sea la de que esos restos pertenezcan a una de las niñas. Tengan en cuenta que hace unos pocos años yo pude acercarme hasta esa fosa con motivo de un programa de televisión, y al mirar en el suelo encontré un diente. En fin, mucha gente se extrañó de que hubiera un diente allí, pero a mí no me sorprende tampoco tanto si tenemos en cuenta cómo fue la recuperación de los restos con 3 cuerpos que estaban ya en descomposición, y no es raro que se pueda quedar en el terreno pues una falange, un diente, etcétera. Lo que ocurre es que de aquel diente no se pudo extraer ADN y siempre quedó esta duda. Ahora con las falanges yo creo que se podría aclarar mejor. Claro, don Francisco, las circunstancias por las cuales usted tiene conocimiento de la existencia de estos huesos son sorprendentes, por lo menos a mí. Son 2 chavales que van caminando por esa zona, hacen las fotos y se las mandan a usted. Sí, efectivamente fue así. Ellos ya sabían lo de este programa de televisión en donde yo comentaba que había aparecido un diente. Contactaron conmigo y me las enviaron por correo electrónico directamente. Yo vi las fotos, les dije que eran humanas, me imagino que es verdad, por otra parte, que las encontraron en ese sitio, en ese lugar. Ellos decían que sí, que simplemente habían tocado la tierra y que aparecían como una cosa blanca. Una de las falanges se ve muy blanca porque está al sol, seguro que están en intemperie, las otras están más tapadas.
Y yo esto lo creí absolutamente así y recomendé desde luego que interviniera la Guardia Civil y los forenses, y a partir de ahí eso ya tiene un trámite oficial que está en manos del juzgado y el recorrido es casi, diría que ordinario, es corriente, es una cosa normal. Bueno, obviamente aquí hubo muchísimas teorías de que eso fue plantado, que es imposible que eso no lo hubiesen encontrado antes, pero bueno, Echevarría aquí dice que sí, que no hay ninguna duda, o que él no tiene dudas de que esos huesos sí estaban allí y que nunca se encontraron hasta que pasaron esa gente que creo que eran fanáticos del programa de Iker Jiménez, como comentamos el otro día, ¿no? El doctor Frontela lo que sí hace es una serie de cuestionamientos acerca de la primera autopsia. Por ejemplo, que a los cuerpos se les había decapitado y que esas cabezas se habían enviado al Instituto Nacional de Toxicología y que también se les había desprendido de los órganos reproductores. Sí. Esto suena extraño, ¿es normal? Eso es completamente normal. O sea, en primer lugar, no se les decapitó, las cabezas están separadas del cuerpo como consecuencia de la putrefacción. Es más, no había cabezas, había cráneo, que no es lo mismo. Y por otra parte, lo habitual era que se pudiera hacer el estudio complementario, por ejemplo, de los residuos de disparo y otra serie de cuestiones en el Instituto Nacional de Toxicología. Precisamente relacionado con la agresión sexual, el doctor Frontela se muestra sorprendido de que no haya una claridad total en la primera autopsia a la hora de decir si una de las niñas fue violada de forma peneana o con un palo. ¿Esto es normal también? Frontela es mucho más enérgico y se lanza a decir esto es clarísimo en ese sentido, que a ese punto no quisieron llegar los que practican la primera autopsia porque están esperando y necesitan un tiempo a los resultados del Instituto Nacional de Toxicología. Pero desde un punto de vista jurídico es irrelevante. Es irrelevante, es decir, la valoración jurídica es la misma, con lo cual no nos aporta mucho. Otro motivo de sorpresa para el doctor Frontela es que no se tomaron radiografías. Sí. ¿Hay que hacer radiografías en una autopsia? Sí. Y hoy día digamos que se hacen porque están en protocolo, pero en aquellos tiempos no era tan así. Por aquí tampoco había aparatos rayos X en los institutos anatómicos forenses, en esa fecha, todo hay que decirlo. Imposible no era obtener una radiografía, pero era muy complicado. ¿Es posible que hubiera sido más deseable las radiografías? Es posible. ¿Pero hubiera cambiado las conclusiones de las autopsias? No. El doctor Frontela, que hizo la segunda autopsia, se quejó del modo en el que se habían hecho la recogida de algunas pruebas, porque la ropa de las niñas estaba mojada y eso pudo haber influido en que se perdieran evidencias biológicas. ¿Tan importante es preservar correctamente las prendas de las víctimas? Bueno, en una investigación forense tan importante es el cadáver como las prendas que viste. Vamos a hacer aquí un ejercicio de cómo se puede gestionar este tipo de evidencias. Bueno, lo que vamos a hacer es seleccionar el primer y meterla en una bolsa. Aquí están los dos ejemplos. ¿Tú cuál crees que va a preservar mejor las evidencias biológicas? Me figuro que será la camiseta que está en la bolsa, al quedar aislada del ambiente, ¿no? Bueno, lo veremos en los próximos días. Como periodista, entiendo el interés de los medios de comunicación por la noticia del crimen de Alcácer. Un pequeño pueblo valenciano se convierte de repente en el centro de atención mediático de todo un país. Las cámaras de televisión invadieron Alcácer. Por desgracia, el caso de las niñas de Alcácer marca el nacimiento en España de un tipo de periodismo despreciable. La telebasura, que ha ido creciendo y se ha ido alimentando hasta convertirse en un monstruo, ¿no? Pero aquella noche, aquel programa de tú a tú, con Nieves Herrero en directo, con los tres padres, dando a conocer los detalles más escabrosos del caso, marcó un antes y un después en la decencia en este país. Pues le había prometido a Fernando que haríamos una gran fiesta cuando ellas aparecieran, pero no podemos hacer una gran fiesta. Se puede decir que todo el pueblo de Alcácer aquí, con las familias, ¿qué nos quieres decir? A mí me gustaría ver la cara de esta gente que ha hecho esto. Todo el pueblo asistió a aquel especial retransmitido desde el Salón de Actos de Alcácer en riguroso directo. Han pasado 25 años de aquel asedio mediático y aún hoy equipos de televisión como el nuestro llegan a Alcácer de cuando en cuando.
sus habitantes se han resignado a que el nombre de su pueblo se asocie a un crimen horrendo. Cuando hacía esa crítica diciendo que unas camisetas mojadas que se guardan en una bolsa de plástico lo que hacen es favorecer el surgimiento de hongos y por lo tanto el deterioro de los restos de sangre que allí existían. Desde el punto de vista teórico, efectivamente, el introducirlo en una bolsa le sigue perjudicando, pero en realidad el perjuicio principal ya estaba desencadenado como consecuencia de los 75 días. ¿Y qué pasa con la camiseta que estaba seca? La camiseta que estaba seca, vamos a ver, permite macroscópicamente, como ves aquí, apreciar la diferencia. ¿Y de esa camiseta se puede sacar algo? Claro, digamos que si la camiseta no hubiera experimentado la putrefacción o las niñas se hubieran aparecido a las 24 horas de su desaparición, el resultado de la investigación sobre las prendas de vestir hubiera sido mucho más poderoso porque no estarían degradadas las evidencias biológicas de ellas y de los agresores. Vamos con la descripción que se hacía en la primera de las autopsias sobre las lesiones que presentaba Toñi. Primera impresión es de que hay lesiones en cabeza, tronco y extremidades. Es de un cuadro de policontusión, un montón de golpes que no provocan fracturas, pero no importa, y que se aprecian por lo que fueron los hematomas, aun cuando los cuerpos estaban muy estropeados, y que concretamente se visualizan debajo de la piel. Luego llegó la segunda autopsia, la del doctor Frontela, que refleja muchas más lesiones. Sí, Frontela lo que hizo es una mayor disección de las extremidades, particularmente extremidades inferiores. Hay que decir que estas están mejor preservadas que la parte del cuello o el hombro, etc. Y encontró más lesiones. Por ejemplo, una lesión en la vagina. Sí, concretamente periférica a la vulva, y es algo que nos permitiría entonces imaginarnos que ahí también se ha recibido un golpe. ¿Fue violada? Bueno, quizás sea el cuerpo en donde más dudas hay al respecto. De hecho, en la primera autopsia parece que se orienta que cabe la posibilidad de que sea, pero no se concluye que sí, no se habla abiertamente porque no se encuentran lesiones suficientes. ¿Cuáles fueron las pruebas, digamos, determinantes que permitieron ir encauzando la investigación? Bueno, absolutamente determinante fue encontrar alrededor de la fosa y retenido por los arbustos trocitos de papel que, una vez recompuestos todos los que se encontraron, nos dieron que era un volante de asistencia en una clínica. En ese volante se veía un trozo de un apellido, concretamente ponía Angle, y abajo la dirección correspondía al domicilio de los hermanos Anglés, y eso fue lo que motivó que esa misma noche se fuera a detener a Enrique Anglés, que era el titular de ese documento. ¿Y después cómo llegan a Antonio? Porque se dan cuenta de que Antonio lo que hace es utilizar el nombre de su hermano para hacer las cosas habituales. Él, en este caso, tuvo un episodio de una enfermedad venérea. Fue al hospital a tratarse y utilizó la documentación de su hermano Enrique. Enrique es una persona que es un deficiente mental y comprobaron que era incapaz de hacer muchísimas cosas de las que, bueno, se suponían que ninguna sospecha sobre él, que es Miguel Ricard. Se le toma declaración como testigo. Y Miguel Ricard dice una cosa muy curiosa, y es que al tiempo en que sucedió la desaparición de las niñas, él estaba en la cárcel y la Guardia Civil comprueba que está mintiendo, que en aquella época él no estaba en la prisión. Y eso es lo que motiva que se centren las sospechas sobre él y queda detenido. Miguel Ricard crece en un entorno familiar problemático. Su madre muere cuando él tiene 4 años. Su padre se emborracha a menudo y le maltrata desde muy pequeño. Con 17 años, Miguel comienza a consumir hachís, alcohol y cocaína. Tras un tiempo en la Legión, regresa a Valencia y se va a vivir con su camello, Antonio Anglés. Juntos comienzan a cometer pequeños atracos. Pero ¿cómo dos delincuentes de poca monta pueden llegar a cometer un acto tan monstruoso? Con César San Juan, experto en psicología criminal, intento penetrar en la mente de los asesinos. César, en los informes psicológicos y psiquiátricos que se le practicaron a Ricard, no hubo nada que nos mostrara rasgos psicóticos o de trastorno de la personalidad. ¿Ante qué tipo de criminal estamos?
En la sentencia apunta que puede tener ciertos rasgos psicopáticos, descartan que sea un psicópata, pero lógicamente este tipo de rasgos están relacionados con una personalidad antisocial. Si atendemos a su proceso de socialización familiar, no le dieron nada de amor y tampoco ha sido capaz de procurar ningún tipo de afecto ni crear ningún tipo de vínculo afectivo, ¿no? Él atribuye todo lo que sucedió a la influencia que sobre él ejercía Anglés. ¿Crees que es una excusa o que puede haber algo de cierto? Realmente se trata de un individuo, en todo caso, que ha sido capaz o que fue capaz de ser testigo de esos crímenes y participar en ellos. Yo creo que había una jerarquía, no sé si una supremacía, que Ricard es una persona dúctil, endeble desde el punto de vista de su personalidad y que en buena medida era una especie de subordinado de Anglés. ¿Y de Antonio Anglés, César, qué perfil psicológico podrías trazar? Se trata de una persona con perfil de psicopatía, un depredador nato. Una persona con un cierto carácter dominante, una persona vinculada con el mundo del narcotráfico, pero desde el punto de vista psicológico lo más relevante es que se trata de una persona muy violenta. Sabemos que había sido condenado por agredir, secuestrar y atar a la cama a una de sus novias. Después del episodio que había tenido con su novia, estar en la cárcel, se ve que es una especie de olla a presión que cuando estalla necesitó canalizar y volcar toda esa agresividad y esa violencia sobre las chicas. Continúan en dirección a Catadau. El vehículo se adentra por caminos vecinales. Las niñas asustadas gritan pidiendo auxilio. El copiloto las golpea repetidamente hasta hacerlas callar. El coche llega hasta el paraje de La Romana. Todo este camino, Jero, a la inversa, es el que tuvieron que hacer las tres niñas hasta llegar a la fosa donde las mataron y las enterraron. Sí, efectivamente es un recorrido no demasiado distante, bueno, calculo 400, 500 metros, pero bueno, ciertamente dificultoso, ¿no?, para subir. Y después de que las hubieran torturado, violado, de noche... Sí, la verdad es que el trayecto de llegada, pues bueno, pues las niñas venían en mejores condiciones, ¿no? Pero como suponemos que subieron, pues la verdad debió de ser lamentable. Es terrible. La indefensión que se produce en ellas seguramente ya saben cuál es el resultado final de lo que les va a ocurrir. De aquí no salimos vivas. Si es que pudieron hablar entre ellas, tiene que ser tremendo. No sé qué palabras emplear. Vamos con las lesiones de la segunda de las niñas, con Desiré. ¿Qué describes aquí, Paco? Cuadro de policontusión, hematomas por todas partes y un añadido relevante, en este caso, algunas heridas por arma blanca. Algunas de ellas están en la parte posterior y alta de la espalda, que perforan incluso la ropa. Además tenía la camiseta cortada longitudinalmente entera y también el sujetador. Es decir, le abrieron la ropa y además le agredieron específicamente en esa mama, sí. Se dijo que le habían arrancado un pezón. Sí. Esto está muy bien descrito y hay que creérselo de arriba abajo, porque en ambas autopsias se describe un plano de corte que no es un animal. Se ve un plano de corte neto de lo que sería un arma blanca, o sea, un cuchillo, una navaja, algo equivalente a algo muy afilado. ¿Y esta herida podemos saber si se hizo antes de morir o en un momento cercano a la muerte? Bueno, la herida del pezón y las que están en la espalda están hechas en vida. Y esto se sabe, entre otras cosas, porque hay una respuesta inflamatoria periférica a los puntos de herida o de corte. ¿Tienes dudas de que aquí hubo agresión sexual? No, tengo menos dudas, porque ya se describe alguna lesión que es interna, en la entrada, vulva, vagina, etcétera, y que es erosiva y está bien descrita. De nuevo, Paco, la segunda autopsia, la del doctor Frontela, describe bastantes más lesiones que la primera. Sí. ¿Por qué? Bueno, es equivalente a la primera, se hizo una mayor disección de esos tejidos y se localizaron, se verificaron esas lesiones que son como contusivas y de hematoma, por ejemplo en las piernas, hasta tal punto que el doctor Frontela dice que son agarrones, que son haber sujetado, haber agarrado. Algunas de estas lesiones tienen casi la marca de los dedos.
Pues aquí estamos, esta es la cabaña en la que violaron y torturaron a Miriam, Toñi y Desiré. Sí, efectivamente, esta es una cabaña que estaba, bueno, pues abandonada en aquel tiempo y la familia Anglés, especialmente Antonio, la hicieron suya. Inicialmente se supone que era un sitio que utilizaba él para esconderse de la policía, porque él estaba fugado de prisión y en busca de captura. ¿La frecuentaba alguien más? Toda la peña de este. Miguel Ricard, Anglés, varios hermanos suyos. Y por aquí, si no vienes a propósito a esta casa, aquí no pasa nadie. Supongo que hace 25 años no estaba como ahora, semiderruida. Cuando sucedieron los hechos, esta casa podríamos decir que estaba en perfecto estado. Eso sí, con muchísima suciedad. Un elemento extraño, otro más, en la investigación, es que aquí no se hallaron restos de ADN de las víctimas, ni tampoco restos de semen de los implicados. ¿Cómo es eso posible? Lo lógico es que hubieran habido restos de la presencia de las chicas aquí, máxime cuando es muy posible que hubiera sangre. ¿Es posible que el tiempo que había pasado entre la desaparición y el hallazgo de los cadáveres borrara todas las huellas? Bueno, es posible que quedaran perdidas entre el polvo, la suciedad, todas las basuras que existían por ahí. Tampoco son los tiempos de ahora. En aquella época no existían las luces forenses que te permiten poder apreciar los residuos biológicos que están impregnando un suelo, una esquina, una pared.